Buenas tardes, amigas, amigos, hermanos en Cristo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Es un gusto, un honor, un privilegio para mí poder traer el mensaje de Dios, que es la palabra que nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Es nuestro alimento diario que el ser humano necesita. Eh, Me siento contento, me siento agradecido con Dios por lo que está haciendo conmigo y con muchos de mis hermanos también. Gloria a Dios por lo que Él hace. Eh, Él ocupa a cada uno de sus hijos para cumplir su propósito, que es esparcir, llevar la palabra o el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas a todas las personas. Eh, y nada, me siento contento, como les digo, me siento contento, un poco nervioso, pero este nerviosismo se me va a ir en cuanto empiece en el tema y sé que Dios me va ayudando a fluir con las palabras. Eh, yo he titulado este tema, ¿ya recobraste tu vista? Tú, sí, yo te pregunto, ¿ya recobraste tu vista? Muchos conocen esta historia, aquellos que están en Cristo y algunos que por ahí también han leído la Biblia, la historia del ciego Bartimeo. Marcos capítulo 10, verso del 46 al 52. Es una historia bien bonita. Eh, y quisiera poner este tiempo en manos del Señor y entrar en el mensaje de lleno, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, ten fe, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dice, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre bendito Dios, Señor, gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre Santo, Señor, por darnos vida, por darnos salud, por cuidarnos en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor. Padre Santo, que tu palabra sea haciendo lo que tiene que hacer en esos corazones de cada una de estas personas, Señor, que van a ver este mensaje, Señor. Tu palabra no regresa atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es hablada, es predicada, Señor. Mi Dios, pongo este tiempo en tus manos, Señor. Sé tú hablándonos, incluso a mí también, Señor. Sé ministrando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Y que cada una de estas personas que van a oír este mensaje, Señor, sean confrontadas de una manera y se den cuenta de la importancia, Señor, que es tenerte a ti en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, 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 Señor. Eh, Como les decía, la historia del ciego Bartimeo, el tema ya recobraste tu vista. Hace un tiempo atrás, yo estaba platicando con mi esposa y en esa plática que teníamos, ella mencionó unas palabras que automáticamente me trajeron a esta historia del ciego Bartimeo. Ya lo había leído, pero a veces tú pasas como que de largo en diferentes palabras, pero el Señor cuando quiere mostrarte algo te lleva. Eh, Fue interesante, después de que hablé con mi esposa, me fui rápido para la palabra y empecé a leer y a darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y vemos lo que está ocurriendo en nuestro entorno hoy en día, de lo que empezó en,
En China, por ejemplo, con lo que empezó del virus, empezamos el 2020, el 2020, con muchas situaciones en diferentes partes del mundo. Eh, este virus ha traído mucha confusión, ha traído muchas preguntas a muchas personas. Y es interesante todo lo que se vive en nuestro entorno, ¿verdad? La gente no haya qué hacer, la gente está desesperada, la gente necesita respuestas. Vemos los medios de comunicación, tanto en redes sociales como en la televisión, hablando de lo mismo, o sea, bombardeándote desde que te levantas hasta que te acuestas con lo mismo, lo mismo y lo mismo. El virus, mucha gente el virus, aquí el virus allá, tantas muertes, tanta aquí. Pero en verdad, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de los seres que estamos en este mundo? Recordemos que Él quiere lo mejor para cada ser humano. Él quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. En esta historia es interesante porque vemos que hay un ciego. Hay un ciego. Eh, Hoy en día las personas caminan con la vista física, pero necesitamos la vista espiritual para caminar. Eh, es interesante, me llama la atención todo esto sobre la ceguera. Pues hoy en día muchos caminan sin ver, sin discernir, sin darse cuenta de lo que se está viviendo y de lo que personas, hermanos en Cristo, vienen hablando. Muchos ignoran este mensaje, muchos se burlan de este mensaje, muchos incluso hacen chistes de los mensajes. Es interesante cuando nos ponemos a leer todo esto lo que representa una ceguera. Eh, la ceguera representa confusión, un no saber para dónde se va, ni saber de a dónde vienes, ni saber cuál es tu propósito por el cual tú estás aquí en este mundo. Esto representa a un hombre que se encuentra desorientado. Muchos pueden ver las cosas del mundo, pero no saben para dónde van. No han podido ubicarse en su vida. Y vemos a Bartimeo mendigando. Esto nos hace ver que es un hombre dependiente y no puede valerse o ganarse la vida por él mismo. Por ende depende de la generosidad de los demás, ¿verdad? Entonces, la gente, ¿cómo se está moviendo hoy la gente? La gente no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va, ni cuál es el propósito por el cual están en este mundo. No estamos en este mundo por un ups de mamá o un ups de papá. Porque para Dios no hay ups, no hay equivocaciones. Si estamos en este mundo, estamos por un propósito, estamos por algo. Por algo. Nuestra vida no es solo nacemos, venimos, disfrutamos y empezamos a gozar de bebidas, de drogas, de placeres, de muchas circunstancias, de muchas cosas a nuestro alrededor que nos rodea, o sea, de todo lo que nos tenemos alrededor, de lo cual ponemos nuestra mirada y nos enfocamos en esto. Ah, yo quiero ser esto porque se gana mucho dinero. Ah, yo quiero ser esto porque llama la atención. Y nos enfocamos en cosas materiales y en cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque vemos con los ojos físicos y necesitamos ojos espirituales. Por ende, necesitamos saber y darnos cuenta para dónde vamos. Cuando vemos los dos capítulos anteriores, desde el capítulo 8, vemos que en Marcos 8, capítulo 8, verso 22 al 26, hay un ciego sanado en Bethsaida, al cual Dios le escupió en sus ojos y le fue de vuelta su vista. Es interesante porque cuando vemos ahí, al final de esa historia, dice el verso 26, y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Es maravilloso todo esto. Vemos también que Jesús les anuncia su muerte a sus discípulos 3 veces en Marcos capítulo 8, el verso 31 al 33.
Marcos capítulo 9 del 30 al 32 y Marcos capítulo 10 del 32 al 34. También vemos que Marcos cierra, ¿cómo se llama? Marcos cierra este capítulo 10 con la sanación de Bartimeo. Por cierto, es la última sanación que vemos en este evangelio. Y vemos después en el capítulo 11, la entrada triunfal a Jerusalén. Es interesante porque vemos que Jesús vinieron a Jericó, dice el verso, y al salir de Jericó, ¿para dónde iba Jesús o qué estaba haciendo Jesús? Cuando vamos unos versos atrás, vemos que en el verso 33 del mismo capítulo dice que he aquí subimos a Jerusalén. Él diciéndole a sus discípulos por tercera vez lo que le iba a acontecer. He aquí subimos a Jerusalén. Él iba ya camino a Jerusalén a cumplir el propósito por el cual había venido a este mundo. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. En el verso 46 podemos ver que Marcos también nos da el nombre de Bartimeo y el significado de Bartimeo, que es Bar, significa hijo en arameo, y este es un idioma similar al hebreo y la lengua judía en los tiempos o en la época de Jesús. Marcos incluye también el nombre arameo y lo traduce al griego. El nombre arameo de Timao o Timeo significa honrar o honra. Ahora bien, Bartimeo significa hijo de honor. Bar, hijo, Timeo en griego, honor o honra. Bartimeo, hijo de honor o hijo de honra. Ahora podemos ver el contraste del significado del nombre con la ocupación del hombre. Este contraste no va con la ocupación del hombre, porque el significado del nombre, recordemos que en la Biblia cada nombre tiene un significado. Dios no ha puesto nombres al azar sin saber un significado. A veces nosotros como padres podemos ponerle nombre a nuestros hijos y no sabemos los significados. Simplemente, me gusta este nombre y se lo ponemos. Me gusta este otro nombre, se escucha bonito en inglés o como sea. Pero nunca nos ponemos o nos damos a la tarea de averiguar qué significa ese nombre. Por ende, todos los nombres que ocupan en Israel, todos los que están aquí en la Biblia, tienen un significado. Bartimeo era un hijo de honor o un hijo de honra. Pero la gente se podía preguntar, oye, o hasta podrían hacerle burla, él se llama Bartimeo, la gente sabía lo que significaba, pero él está ciego. ¿Cómo es un hijo de honra o hijo de honor cuando él es ciego? O sea, estaba ese contraste de del significado del nombre con la ocupación del hombre. Un hijo de honor está mendigando. ¿Cómo es eso? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero dice la palabra que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Es interesante cuando seguimos leyendo y desarrollando todo eso, vemos que Bartimeo había escuchado, sabía quién era Jesús, sabía que era un peregrino especial, no era un peregrino como todos, era un peregrino especial. En ese tiempo en todos lados se escuchaba hablar del nombre de Jesús, de los milagros, de las señales, de todo lo que él hacía. Y es interesante cuando nos ponemos a seguir investigando muchas cosas más. Dice la palabra de Dios de que este Bartimeo, cuando escuchó esa multitud que venía, como lo dicen al principio del verso, vino a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, es decir, venían muchos apoyando, hablando, cantando, alabando, quizás alguna alabanza, contentos porque Jesús estaba ahí con ellos. Muchos habían visto muchos milagros, muchas sanaciones, la multiplicación de la comida, del pan, de los peces. Por ende, muchos sabían en Jerusalén, en Israel, muchos sabían quién era Jesús. Sabían de que él suplía necesidades, lo tenían como un profeta, pero no lo habían conocido como Mesías. Mas sin embargo, sus discípulos sabían quién era él. Porque hay una ocasión en que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Unos decían, uno era el profeta, otros
algunos de los profetas, y le empezaron a decir, pero a él le interesó más qué era lo que pensaban sus discípulos. Y no había terminado de hablar cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Viene Jesús, se lo dice, Pedro, eres bienaventurado porque no te lo ha revelado carne ni sangre, o sea, no te lo ha revelado otra persona, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Cuando seguimos con la historia, vemos que Bartimeo sabía quién era él. Este era un camino por el cual muchos peregrinos venían a Jerusalén. Él, me imagino que algunos de sus amigos lo llevaron ahí para que él mendigara, pidiera limosna, dinero o lo que sea. Eh, y dice la palabra que oyendo que era Jesús Nazareno, él comienza a dar voces. Porque él sabía que ese nombre era especial. Y es especial. Jesús es especial. Nombre que es sobre todo nombre. Wow, aleluya. Dice que él comienza a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él comienza cuando en esa multitud, Bartimeo no sabía si Jesús iba al principio, en medio o atrás. Me imagino que eran muchas personas las que iban ahí con él, alabando, cantando, contentos por lo que Jesús había hecho. Mucha gente, o sea, él tenía muchos seguidores. Muchos seguidores. Unos lo seguían por la comida, otros lo seguían por la palabra, pero cuando él confrontaba, la gente se iba. Porque el mensaje de Dios es confrontador, pero también al mismo tiempo es consolador. Te consuela, te da vida, te da esperanza. Es una palabra viva, es poderosa. Y es interesante cuando seguimos indagando, metiéndonos más y más y más en esta historia. Bartimeo empieza a gritar, a dar voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos que cuando le dice Jesús, hijo de David, Bartimeo sabía quién era él. Porque este es un título mesiánico que solo los judíos podían decirle a Jesús, hijo de David. Bartimeo sabía que él podía hacer algo milagroso en él. Pero dice la palabra de Dios que muchos le reprendían para que callase. Muchos le reprendían para que callase. Y Bartimeo clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. A la verdad es que cada vez que una persona quiere venir a Jesús va a encontrar oposición. A veces será el mismo enemigo, el diablo, quien te querrá hacer creer que no somos importantes para Dios y que no debemos pensar que Dios nos va a prestar la menor atención. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a hacer creer que tú no eres digno de venir a los pies de Jesús, porque tú estás sucio, eres un pecador. Eso es lo que el enemigo te va a hacer creer, para empezar. ¿Para qué? Para bloquearte el acceso a Dios. Cuando Dios está esperando por ti. Dios está esperando por ti. Que tú vengas al conocimiento de su palabra. Que tú vengas a la cruz y reconozcas que a través de Él tenemos la vida eterna. No hay religión, no hay rito, no hay nada más. No hay nada más por lo cual nosotros podamos ganarnos la salvación o la vida eterna, sino a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida. Él es el único, pero muchos están rechazando este mensaje. Muchos quieren vivir de una forma dando a entender que ellos solo son dioses, ellos mismos son dioses. ¿Por qué? Porque no quieres que nadie más te diga lo que tienes que hacer. Eso te hace a ti ser como un dios. A mí no me vengan a decir nada porque yo ya soy mayor de edad. Yo vivo mi vida como me da la gana. Muchos. Yo era uno de los que decía eso cuando era más joven. Cuando tenía 18, 19 años, 20 años, 21 años. A mí no me digan nada porque es mi vida. Yo la vivo como yo quiera. Y cuando vivimos de esa forma,
con orgullo, con jactancia, con arrogancia, con soberbia, nos metemos en muchos problemas por no escuchar la voz de Dios, la voz de nuestros padres, de tu mamá que te decía, mira hijo, no vayas a ellos, no vayas aquí, no te metas con estas personas, esto y el otro, y te metías en problemas y tú decías, wow, mi mamá, mi papá me lo advirtieron y yo no hice caso. ¿Qué es lo que tu mamá y tu papá quieren para ti como hijos? Quieren el bien. Quieren que tú estudies, sea una buena persona, que formes tu familia, tengas tus hijos, los eduques. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros, nuestro Padre celestial? El bien. Él está dando a la humanidad, le está regalando algo que la humanidad está rechazando. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la vista espiritual para darnos cuenta lo que en verdad no estamos perdiendo. Pero cuando tenemos la vista física, vemos lo temporal, lo pasajero, lo efímero. Lo que hoy es, mañana no es. Lo que hoy tenemos, mañana se arruinó. Ya mañana quedó obsoleto. Pero con la vista espiritual vemos las cosas eternas. Nuestra mirada tiene que estar fija hacia Dios. Puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Pongamos nuestra mirada al cielo, en las cosas de arriba, como lo dice el libro de los Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Pero llegamos a poner nuestra vista en lo material, en lo físico, en lo pasajero. Ese es el problema. Y eso es lo que el enemigo quiere hacerte ver, que lo que está aquí es mejor y más importante que Dios. Por ende, Él es una piedra, es un obstáculo, es una pared en tu vida, porque Él no quiere que venga el conocimiento de Dios, porque si tú vienes al conocimiento de Dios, la palabra te hace libre. Empiezas a conocer, a darte cuenta de lo que Dios quiere para ti, de que Dios te ama, no importa cuán pecador tú seas, no importa lo que hayas cometido. Dios quiere que vengas y le expongas a Él y te des cuenta que necesitas ayuda de Él. El enemigo va a hacerte creer muchas cosas para que tú no vengas a Dios. Otras veces Él te hará ver o creer que Dios tiene cosas mucho más importantes en las que pensar que en nuestras pequeñas necesidades. O también en ocasiones va a ser una persona quien nos bloquee el acceso a Cristo. El enemigo va a tratar de hacer todo lo que sea posible. Esta es una pelea espiritual. Yo no tengo problemas con ninguna persona. La palabra dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, no tengo lucha, yo no tengo problema, no tengo enojo con otro ser humano. No, pero el enemigo, eso nos hace creer que el problema es la otra persona y comienzan los conflictos. El enemigo quiere hacer creer todas esas cosas. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Lo que hoy tú estás viendo no lo mirabas hace 15, 20 años atrás. Tú eres testigo de las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno, que son fuera de lo normal. Hay muchas situaciones a las cuales tú te puedes hacer preguntas, pero tú necesitas recobrar la vista espiritual. Necesitas recobrar tu vista. Ya tú recobraste tu vista. ¿Qué esperas para recobrar esa vista? ¿Qué esperas? A veces puede ser también un amigo, tu familia, la sociedad, que te impiden el acceso, te bloquean el acceso a Cristo. Aquí vemos que Bartimeo clamaba mucho más y más. Y la gente le reprendía, como quien dice, cállate, ciego, cállate, fulano de tal, qué sé yo, lo ultrajaban porque era un mendigo. Una persona que dependía de otras personas. No podía valerse por sí mismo. Hay personas que necesitan de nuestra ayuda. Hay personas que necesitan conocer la palabra de Dios, conocer lo que Jesús quiere hacer contigo. Él no quiere el mal para ti. Él quiere el bien para ti. Él quiere darte vida eterna. Él quiere bendecirte en todo momento. Él quiere que le seamos obedientes. A veces nosotros desobedecemos.
Dios nos disciplina. Dios al que ama azota y Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios está esperando por ti. Dios quiere darte vista espiritual. Dios quiere darte la vida eterna. No tengas miedo. No se trata de rituales, no se trata de la religión. No, no, no. Hay muchas religiones en el mundo. Tú puedes practicar una de esas, pero vas a estar engañado totalmente. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra de Dios, ignoran las escrituras, ignoran el mensaje que por mucho tiempo han venido escuchando. Cristo viene, Cristo viene. Mucha gente dice, es lo mismo que hablaban hace 10, 15 años. Sí, pero es la realidad. Es la realidad. Cristo viene. Mira lo que dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que tú perezcas. Pero ¿por qué la gente se opone al Evangelio? ¿Por qué la gente se opone al mensaje? Si Jesús lo que hizo fue venir al mundo, traer un mensaje, las buenas nuevas, y murió en la cruz por ti y por mí. Sufrió por ti y por mí. Por eso es un privilegio, un honor grandísimo trabajar para el Señor, hablar la palabra del Señor. Es maravilloso, precioso, te deleitas, te gozas, te gozas. El enemigo va a hacer todo lo posible para que tú no vengas a los pies de Cristo. Algunas, como puede ser tu familia, amigo o amiga, la sociedad, otros van a hacer todo lo posible por desanimarte diciéndote, oye, es muy pronto. O te puedan decir que ya es muy tarde para tomar esa decisión de seguir a Jesús. Cuando te dicen es muy pronto, o sea, date unos cuantos placeres más de la vida. Disfruta más, está joven. ¿Para qué va a venir a los pies de Cristo? Mira, va a hacer un aleluya amargado, un aleluya. No, eso es lo que te tratan de hacer ver, pero ese es el enemigo. Es el enemigo para que tú no vengas a los pies de Cristo, tú no vengas al conocimiento de su palabra. Cuando vemos que Bartimeo comienza a decir hijo de David, es un título mesiánico. Lo vemos en la mujer de lo vemos en la, ¿cómo se llama? En Mateo capítulo 15, verso 21 al 28, la fe de la mujer cananea. Muchos han conocido esa historia. La aparece también como la mujer sirofenicia en Marcos. Que su hija era atormentada gravemente por un demonio. Y ella le dice, Jesús, hijo de David, cuando ella no era judía. Dice que es de nación, la mujer era griega y sirofenicia de nación. O sea, no tenía por qué llamarle hijo de David, pero ella le dice, hijo de David, ten misericordia. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le da, no le dice nada, no le habla. Y sus discípulos le dicen, oye, despídela. Viene dando voces tras nosotros, como que dice, viene hablando y hable y hable y hable. Y Jesús se detiene y le dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque no era la forma que ella tenía que dirigirse a él. Primero Jesús vino con el mensaje para su pueblo, el pueblo de Israel. Como le dice ahí, la mujer se postra a pie, se postra. Cuando menciona la palabra postrar, es tocar tu cara prácticamente con el suelo, reconociendo que tú no eres nadie, diciendo, Señor, tú eres el que me puede ayudar. Tú eres quien eres. Tú eres quien eres. Jesús le dice, no está bien echar el pan. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ahí es interesante porque Jesús ocupa un juego de palabras, perrillos. Porque en ese tiempo, en la palabra griega, hay dos palabras griegas para perros
callejeros y perrillos o perritos como para perritos de hogar, de casa. Todo aquel que no pertenecía a Israel, que no era judío, para ellos eran inmundos, eran perros. Pero Jesús ocupa un diminutivo para no ofenderla y no alejarla. Bartimeo sabía que Jesús era el Mesías. Él había escuchado. En su interior, él sabía que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Aquel que tanto se había anunciado en el Antiguo Testamento, por los profetas, por la ley, por los salmos. Él era, el Mesías estaba aquí, el Mesías estaba ahí. Iba camino a Jerusalén. Ya estaba en sus últimos días. Ya estaba en sus últimos días. Pero cuando dice que Bartimeo clamó mucho más porque la gente lo estaba reprendiendo, le estaba diciendo, cállate, ciego mendigo. ¿Tú quién eres para que estés molestando al maestro? Cállate. Lo mandaban a callar, pero él clamaba mucho más. Cuando dice, él clamaba mucho más, yo sé que él clamó con todo su corazón de adentro porque él sabía que Bartimeo, que él sabía que él iba a hacer algo milagroso. Bartimeo no sabía con exactitud dónde estaba Jesús, mas sin embargo él gritaba más y más y más. Es seguro que Bartimeo había escuchado quién era Jesús, como te lo mencionaba, y qué era lo que Jesús había hecho. Por ende, Bartimeo sabía y tenía la plena certeza de que él podía hacer un milagro. Bartimeo sabía que su tiempo había llegado. ¿Ya tú recobraste tu vista? ¿Ya tú recobraste tu vista? ¿Qué esperas? No esperes hasta el último momento. Cuando oigas mi voz, dice el Señor, no endurezcáis tu corazón. No lo endurezcas. Dios quiere lo mejor para ti. El ser humano ha puesto toda su confianza en lo material, en el dinero, en las propiedades, en lo que hoy tenemos, pero no nos damos cuenta que venimos desnudos, que venimos sin nada a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Y nos aferramos a las cosas de esta vida, a las cosas que son pasajeras. Cuando Dios nos quiere dar cosas mucho mejores, riquezas espirituales, nos quiere bendecir. Dios nos va a bendecir como Él sabe. Él es soberano. Pero Él cuando bendice, bendice sobreabundantemente. Él bendice sobreabundantemente. Aleluya. Gloria, gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Él te está buscando. Él te quiere dar esa vista que tú necesitas. Solo Él te la puede dar. No pongas obstáculos en tu vida. No dejes que la sociedad, no dejes que tus amigos influyan en ti. No dejes que eso influya. A veces eso es lo que pasa, que mis amigos me van a rechazar, que ya no me voy a juntar con... No des chance a eso. No des chance a eso. Da el paso de fe. Da el paso que necesitas para recobrar tu vista. Esa vista espiritual. Con la vista física vemos lo pasajero, pero con la vista espiritual vemos lo eterno. Vemos más allá de lo que el ser humano no puede ver todavía, aquel que está sin Cristo. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y si hoy lo rechazas, date cuenta y sé de que un día tú vas a estar frente a frente junto a Jesús. Vas a estar cara a cara. Hoy tú no quieres saber nada de Él, pero un día lo vas a ver. Mejor que sea tu abogado y no que sea tu juez. Mejor que te defienda y no que te condene. Porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué esperas, amigo o amiga? ¿Qué esperas? Tú que estás apartado, hermano, también. No esperes. No esperes a que sea demasiado tarde. Dios es grande en misericordia.
Es paciente. Él no quiere que nadie perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él nos ha llamado, Él te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. ¿Para qué nos ha llamado? Él te ha dado identidad, nos ha dado identidad. Ahora dice, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice que Él nos ha hecho una nación santa. Somos un linaje escogido. Somos real sacerdocios. Eso nos ha hecho el Señor. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él me sacó de un mundo lleno de pecados, como lo dice Efesios capítulo 2. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Él en su momento murió por los injustos. En los cuales en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndome yo, vivía en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, tu vida es darle placeres a tu cuerpo. Tu felicidad se basa en lo que tú haces, en fiestas, bebidas, drogas, mujeres, placeres materiales, carros. Quieres tener mejor carro, tener mejor esto, mejor el otro, mejor ropa, mejor zapato. Cosas materiales que tienen un comienzo pero tienen un fin. Y Dios te quiere dar lo eterno. Lo eterno. Cuando Bartimeo clamaba, como dice la palabra en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Bartimeo cuando clamó mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó de lo más profundo de su corazón. Yo estoy seguro que así fue. Clamó de lo más profundo de su corazón. Y entonces dice la palabra, Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Y le dijeron al cieguito, ten confianza, ten fe. Pistis en griego, emuná en hebreo. Dice, ten confianza, levántate, te llama. Porque Bartimeo clamó, Bartimeo sabía que él era quien podía hacer un milagro en él. Vemos más adelante que Bartimeo tenía vista antes. ¿Por qué razón se quedó ciego? No lo sabemos. La Biblia no me arroja nada, no me deja ver nada de eso. Pero más adelante vemos cuando él le dice que recobre. Bartimeo había visto antes. ¿Ya recobraste tú tu vista? No esperes, no esperes. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, sin andar titubeando, maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. O sea que él miraba, la perdió, ahora él quiere recobrar su vista. ¿Ah? Hay muchos que han caminado con Dios y se han apartado. Se han apartado. Ahora has puesto tu vista en lo material. Has puesto tu vista en el placer de aquí. Y se te ha cegado. Se te ha nublado la vista espiritual. Como cuando un carro, con el tiempo, los headlights o los faroles de enfrente se ponen amarillos. Y ya la luz no traspasa bien. Se necesita limpiar ese farolito o limpiar ese cristal o el plástico
para quitarle ese sarro, esa grasa que se acumula ahí y la luz pueda alumbrar mejor. Con el tiempo, cuando nos apartamos poco a poco, el enemigo empieza poco a poco a apartarnos del camino, a ponernos distracciones. Hoy en día hay mucha distracción. Las redes sociales, la tecnología, no es mala. Es buena si se ocupa de acuerdo a lo que tenemos que usarlo. Pero él miraba en un tiempo. ¿Con qué ojos miraba? Y hoy él quiere recobrar su vista porque él sabía que lo que había perdido era valioso. Era valioso. Dice la palabra que él arrojando su capa se levantó y vino Jesús. ¿Qué nos deja ver la capa? ¿Qué puede representar la capa? La capa representa protección. Bartimeo estaba junto al camino mendigando con su capa. Era lo único que lo acompañaba. ¿Ah? La capa le servía para todo, es obvio, para taparte del sol, de la lluvia, del frío. Eh, la podías usar de diferentes formas. Imagino que la ponía en el suelo para que la gente, para que le pusieran monedas, porque él era un mendigo, él dependía de la generosidad de las personas. ¿Mm? Es interesante porque Bartimeo, al principio del tema, él le grita, hijo de David, ten misericordia de mí. Él le da el título mesiánico. ¿Por qué? Porque los judíos podían llamarle hijo de David porque sabían quién era Jesús. Vimos la mujer sirofenicia que Jesús no le habló como tenía que hablarle, porque no era, el evangelio no había sido enviado primero a él, no había sido, Jesús había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje sería expandido más adelante, como lo vemos en el libro de los Hechos. Aleluya, aleluya. Yo te pregunto, ¿ya tú recobraste la vista? Dios quiere que veas lo eterno. Dios quiere que veas, wow, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da, es maravilloso. Darnos cuenta que día a día nos provee de alimentos, nos bendice con salud, te bendice, me bendice con algún trabajo, nos ha dado un techo. Él es paciente, Él está esperando por ti. Él está esperando por ti. Él te quiere sacar de ese lodo donde tú estás. Él te quiere dar las respuestas a las que tú estás buscando hoy en día. Bartimeo arrojando su capa, no dudó, sino que arrojó lo que tenía. ¿Mm? La capa en griego significa imatión y sus definiciones son una prenda exterior, un manto o una túnica, un talit. Cuando vemos un manto o una túnica, pues son los judíos que usaban eso. Por ende era un judío Bartimeo y él podía decirle hijo de David. Cuando él clamó mucho más, Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Bartimeo, ahora vemos que Bartimeo arrojó todo lo que él tenía y Jesús lo mandó a llamar. Ahora yo te hago una pregunta, ¿cuál es esa capa en tu vida que no te deja venir a Jesús? ¿Cuál es esa capa en tu vida que no te deja venir a Jesús? Arroja esa capa. Arroja la capa de la envidia, arroja la capa del orgullo, arroja la capa de los celos, arroja la capa de los placeres momentáneos, arroja la capa de la soberbia, de la arrogancia. Ponle nombre a esa capa. Ponle nombre a esa capa que te impide venir a los pies de Jesús, que te impide venir al conocimiento de Jesús. ¿Mm? Ponle nombre a esa capa. Ponle nombre. Él te está llamando. Cuando oigas mi voz, no endurezcáis tu corazón, te dice. Hoy es el día de tu salvación. ¿Qué esperas?
¿Por qué le huyes? ¿Por qué rehuyes? Dios lo que quiere es darte vida eterna, darte lo mejor. Para eso Él envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante, muchos lo conocen también, que el Espíritu dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, cuando Él empezaba su ministerio. Empezaba su ministerio y Él fue a la sinagoga como era de costumbre, se reunían los sábados, ellos le llaman el Shabbat, el día de reposo, que es el cuarto mandamiento, me parece, no me recuerdo. Creo que el cuarto mandamiento es el día de reposo que ellos tenían que guardar. Es un mandamiento. Y ahí se le da el libro del rollo Isaías. Y él halla el capítulo 61 del libro de Isaías. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Tú puedes ver con la vista física, pero necesitas la vista espiritual para darte cuenta de muchas cosas, de las cuales Dios te las quiere revelar, Dios te las quiere mostrar, Dios te las quiere enseñar, pero no es con la vista física. No te estoy diciendo que la vista física es mala, no, obvio que no. Son palabras espirituales. ¿Mm? Y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa con la gente que rechaza el Evangelio? Mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino hace 2000 años, no a condenar el mundo, sino a salvar al mundo por medio de él. Pero cuando venga otra vez, va a venir a condenarlo. Por eso yo te digo, ¿quieres que sea tu abogado o quieres que sea tu juez? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Escucha, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios te quiere dar vida en abundancia. Arroja esa capa que te impide venir a los pies de Jesús. Arrójala. No sé cuál sea tu capa. No sé por lo que tú estás pasando. Pero Dios te dice hoy, arroja esa capa. Arroja lo que tengas. Hablándote espiritualmente, no te estoy diciendo que arrojes, que regales tu carro. No, te estoy diciendo lo que te impide. Todo aquello que ponemos por primero es lo que nos roba la vista, nos roba lo esencial que es para Dios. Bartimeo le dice, maestro, que recobre la vista. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Y dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida Bartimeo recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Cuando tú conoces a Jesús, vienes a los pies de Jesús y reconoces que necesitas de un Salvador, como muchos hermanos han reconocido, como yo he reconocido que necesito de un Salvador, que necesito de una persona que me ayude a dejar de ser como soy, a que me ayude a ser sanado por dentro, que me ayude a sacar todo lo sucio que hay por dentro, que por mucho tiempo me ha inundado la cabeza, el corazón de muchos errores, de muchos rencores, de mucha rabia, de muchas cosas que son, ahora sí que nos enferma el alma. De ahí producen muchas enfermedades, porque agarramos odio, rencor, enojo contra otras personas. Y que no lo perdono, que me perdone él si quiere. Si no, yo no le he hecho nada, yo no tengo por qué perdonarlo. Y agarramos esa actitud.
Y por esa actitud el mundo está como está. Muchos quieren poder, muchos quieren dinero, muchos quieren gobernar sobre muchas personas. No le importa pasar sobre encima de quién para cumplir su propósito. Pero se les ha olvidado que un día van a partir de este mundo y van a estar frente a frente a Jesús. Y ese día no van a tener excusa porque todas las personas, todas, todas, van a haber escuchado el Evangelio de Dios. Y en aquel día no va a haber excusa, dice el Señor. Se te va a recordar la fecha, la hora en que se te habló o escuchaste el mensaje de Dios. ¿Qué te espera para recobrar tu vista? Arroja la capa que te impide venir a Jesús. Bartimeo arrojó todo lo que tenía. Y él dijo, maestro, que recobre la vista. Hoy Jesús te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que te haga a ti? Con esto cerro el mensaje. Si tú quieres recobrar esa vista espiritual, es sencillo lo que tienes que hacer. Ahí donde tú estás sentado manejando en tu oficina, no sé en dónde estás, ahí puedes cerrar tus ojos y clamarle a Jesús y decirle estas palabras. Señor Jesús, repite después de mí. No te dé vergüenza, no te dé pena. Y te garantizo, te doy la seguridad que tu vida va a cambiar. No te digo que te va a hacer, vas a cumplir lo que tú has querido siempre. Me refiero al sentido de que tu vida va a cambiar y vas a ver tu forma de pensar. No va a ser la misma ya. Van a haber cosas que ya no te van a agradar. Van a haber cosas que vas a querer rechazar ya. Señor Jesús, repite después de mí. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, reconozco que tú viniste al mundo hace 2000 años a traer el mensaje más maravilloso que es el mensaje de salvación. Señor, sé y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú pagaste por mis pecados en aquella cruz, pero que también resucitaste al tercer día. Señor, hoy te abro las ventanas de mi corazón, te abro las puertas de mi corazón y entra a morar en mi vida, Señor. Entra a morar, a vivir en mí, Señor. Envía tu Espíritu Santo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ayúdame a serte obediente y a vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que tienes que hacer. Sencillo. Dios está tan cerca. Dios no está lejos. Dios no está en un templo. Como muchos piensan que está en un templo de 4 paredes. Dios no habita en templos ni... No, Dios no habita en templos hechas por manos de hombres, dice la palabra de Dios. Dios habita en cada una de las personas que depositan su confianza y su fe en Jesús. Él viene a morar a tu vida. Y es ahí cuando hay una transformación, un cambio de mente. Hay un cambio de mente. Dice Isaías capítulo... Dame. Se me ha olvidado el pasaje donde Dios te invita a que dejes lo malo, te invita a que vengas a Jesús, al conocimiento de su palabra. Eh, Hasta aquí el mensaje. Espero que sea de edificación para tu vida. Espero que arrojes esa capa, que te des cuenta que el enemigo va a querer tratar de hacerte ver y creer que no eres digno de venir a Jesús. Va a hacerte creer que tú estás manchado, estás sucio, que no eres digno de venir a Jesús. No prestes no hagas caso a eso. Simplemente busca, enfócate y clama a Dios y Él te va a responder. Clama a Dios y Él te va a responder. Solo da ese paso de fe, amigo o amiga, hermano que estás apartado. Date cuenta de lo que se está viviendo hoy en día alrededor del mundo. Muchas cosas que no tenemos respuesta. Decimos, wow, ¿por qué esto ahora? ¿Por qué esto aquí? ¿Por qué esto allá? Hay mucho por hablar, mucho por decir, pero todo va en su tiempo.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te proteja y te... Dios tiene misericordia de ti. Así es, Dios tiene misericordia de ti, Dios te está llamando. Padre, Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este mensaje, Señor, porque hasta yo he sido ministrado, Señor. Padre, que tu palabra, que esta semilla, Señor, haya caído, Señor, en corazones, en esos campos fértiles, Señor. Tu palabra no regresa atrás vacía, Señor. Tu palabra es poderosa, viva y eficaz. Tu palabra penetra hasta el profundo de su corazón, de nuestros corazones, y discierne los pensamientos y los deseos que hay en nuestro corazón. Señor, gracias. Gracias por este mensaje. Señor, lo he predicado, lo he hablado como tenía que hablarlo, Señor, como tú has puesto esas palabras en mí, Señor. Recibe la gloria, Señor, recibe el honor, la honra, Padre amado. Gracias porque por tu gracia, Señor, hoy estamos aquí hablando tu palabra, por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Porque no soy ni somos dignos de nada, Señor. Pero en tu amor, tu gracia y misericordia, Señor, tú nos das un regalo maravilloso que es la salvación y la vida eterna, Señor. Hazle ver a esas personas, Señor, que lo que tú quieres para cada uno de ellos es lo mejor. Que procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. La verdad no tenemos palabras para agradecerte, Señor. Nos quedamos cortos. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque sin ti no somos nada, no somos nadie, Señor. Apartados de ti no somos nada. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia de cada una de esas personas, Señor. Que procedan a conocerte, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Amados, amigos, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos pronto por aquí en otro videito. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Hasta pronto.